Durante el curso en la asignatura de apreciación cinematográfica, abordamos temas muy importantes en la industria del cine, pero antes de todo quisiera hablar un poco de este. El cine es una técnica y un arte que consiste en la captura, montaje y proyección de fotogramas de manera rápida y sucesiva. El resultado es la ilusión de una imagen en movimiento. Este emplea la tecnología fotográfica para crear la sensación del movimiento. Entre sus elementos encontramos la dirección, el guión, el storyboard, el rodaje, el montaje, la edición, la iluminación, el equipo humano y la producción que incluye la preproducción y la postproducción. Entre los géneros destacan el drama, la ficción, el terror, el suspenso y otros más. Entre los antecedentes del cine encontramos que los temas eran sexuales, cómicos y muchos eran animaciones, lo que nos lleva a ejemplos como Yerty el dinosaurio, que tuvo lugar en 1914, y aunque se considera es el primero, Little Nemo ya tenía lugar en Francia. Aquí podemos mencionar la genialidad de Betty Boop, un claro ejemplo de que los temas sexuales eran muy concurridos en las animaciones. Creo que toda la historia del cine es fantástica, y es cuando llegamos al famoso cine italiano, que tuvo sus inicios en el siglo XIX. En sus primeras películas hacían un uso del blanco y negro, muy pocos sonidos, pero es cierto que los movimientos de la cámara y la espontaneidad de los actores volvían muchas de las películas atractivas y otras consideradas una verdadera obra de arte. Junto con el cine italiano, la corriente del neorrealismo surge, donde vemos que los participantes en las películas no eran actores, eran gente común, algo que sin dudarlo le daba realismo a la historia. En la primera generación de directores encontramos a Rossellini, Vittorio De Sica y Visconti. En la segunda son Pasolini y Fellini quienes tienen gran relevancia. Dentro del cine italiano vemos películas como El ladrón de bicicletas, y La nave va y Cinema Paraíso. Tres genialidades en la industria del cine, de las que rescatamos una gran dirección e historias fantásticas. Por ejemplo, El ladrón de bicicletas, que nos da la perspectiva de cómo un hombre vive con su familia en total miseria y cuando piensa que le irá bien los problemas vienen, pues pierde su trabajo por haber sido víctima de robo con su bicicleta. Los movimientos de la cámara y la actuación del elenco hacen que esta historia se vuelva bien recibida por la audiencia, dejándonos un gran mensaje. Y quiero llegar que mucho de lo que pasaba en Italia era influencia para el cine, pues después de vivir bajo el régimen totalitario de Benito Mussolini, el cine se volvió una forma de expresar todo lo que habían vivido y de crear historias que tuvieran que ver con lo que se había vivido con este régimen. Así nos situamos al cine francés, uno de los más preciados y que más me llamó la atención, donde pudimos observar películas de todos los géneros, pero en las cuales ninguna me llevó a la decepción. Desde el cine mudo hasta grandes direcciones como Amélie, con el cine francés películas como Luna Amarga y La Guerra de los Botones nos hacen ver muchas características de los directores y lo grandioso que es el cine francés, el cual actualmente sigue teniendo presencia y siendo reconocido. Con Amélie todo fue extraordinario, la dirección, la paleta de colores, el rumbo que llevaba la película, el uso de un narrador y cada uno de los elementos de la producción son geniales. Sin embargo, en Luna Amarga, más de valorar los elementos técnicos, la historia nos hace reflexionar y darnos cuenta de que muchas veces las relaciones pueden llegar a un límite, en el que ni la pasión ni el amor unen lazos entre dos personas. Una historia muy cruda, pero que muchas parejas viven. Durante este filme vemos que el guión es increíble y se confirma con la construcción tan completa de los personajes. Incluso aquí vemos un elemento en el que el agua representaba muy bien qué era lo que iba a venir o qué emociones estaban pasando los personajes. Entonces llegamos al cine alemán con la corriente del expresionismo, la cual se da en la pintura y el cine con características como dramatismo mediante la distorsión de decorados, maquillajes y escenografías, la recreación de atmósferas terroríficas e inquietantes, y su estética que tomó géneros como la fantasía y el terror. Geográficamente influenció en muchos de sus países vecinos. En este encontramos de exponentes películas como El gabinete del Dr. Caligari, Golem y Nosferatu, filmes donde las características del expresionismo alemán se vuelven visibles. El cine mexicano también tiene películas muy increíbles como Macario,
donde observamos que este tipo de cine tiene diferentes historias enriquecidas con un carácter nacionalista de apego a las tradiciones, la tierra y una multiplicidad de géneros como la comedia, el drama, el terror, entre otros. Si bien es cierto, Macario es una gran representación, ganando un premio por mejor fotografía en el Festival de Cannes. A pesar de ser en blanco y negro, tuve un sentimiento de valorar que muchas veces rechazamos películas en blanco y negro sin conocer lo increíbles que son. Otro cine que nos tocó analizar fue el cine americano, en el que analizamos el filme de historia americana X, en la que la historia te va llevando por un montón de sentimientos creyendo que no soportarás ver una escena más. Sin embargo, el aprendizaje de esta, sus diálogos y los argumentos son increíbles, donde nos damos cuenta que muchos seres humanos tienen odio, uno de los temas centrales, que en ningún momento te incita a que te vuelvas una persona odiosa o que tengas rencor hacia las personas. Más bien es una invitación a que tú como persona analices que el odio no te lleva a nada más que a muchos escenarios catastróficos. Pero también va acompañado de temas como clases sociales, racismo, violencia, ignorancia, desigualdad, por raza o color, y muchos aspectos como el tema de la venta de drogas. Aunque el final es crudo, el mensaje se alcanza, pues como ser humano te deja pensando y recapacitando muchísimas cosas. Entonces llegamos al cine español, con directores como Josué Ramos, Pedro Almodóvar y Luis Buñuel, con producciones como La piel que habito de Almodóvar, Bajo la rosa de Ramos y Los olvidados de Luis Buñuel. Entre estas que menciono, Bajo la rosa me fascinó, un filme crudo, pero que nos dice que nunca terminamos de conocer a lo que nos rodean. Toca el tema de una familia llena de secretos que ni ellos mismos conocen de los demás. Es sumamente increíble, pues cuando vemos a alguien sufriendo y tan sensible, no pensamos que detrás existan muchas confesiones que deberán salir a la luz para salvar a su hija secuestrada. Pero este no es el final del cine, pues muchos directores y filmes deben mencionarse, en los que encontramos a Alan Parker y sus filmes como Expreso de Medianoche y Las cenizas de Ángela, Alejandro Jodorowsky y películas como El Topo y Fando y Luis, Alfred Hitchcock y la grandiosa producción de Psicosis y los pájaros, y producciones como Psicópata Americano, una película grandiosa con un análisis psicológico muy interesante. Para llegar a películas basadas en libros como El nombre de la rosa de Jane Yates Anut. Todas estas producciones le dan sentido a todos los elementos que son necesarios para que una producción sea sumamente excelente. Y aunque algunas pueden carecer de algunos, es una realidad que todas tienen detrás un gran director y un guión fantástico, en conjunto con un gran elenco de actores que hoy son reconocidos por su increíble trabajo, pero también por tener una banda sonora espectacular. El cine es sumamente maravilloso, y si bien en un principio fue creado para satisfacer a las masas, es una realidad que el cine de arte sigue en pie. México tiene grandes directores como Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro, por lo que es un privilegio que las películas de arte puedan ser analizadas por nosotros. No debemos perder el verdadero valor del cine. Producciones como Parásitos siguen realizándose y nos hace darnos cuenta que debemos valorar el cine y que éste nunca va a morir.